¿Qué tal? Hoy vamos a mirar el análisis literario. En esta ocasión nos vamos a meter en lo que compete con el cuento. Sabemos que el cuento pues, es una narración de corta extensión en donde vamos a encontrar un inicio, un nudo y un desenlace. En el cuento vamos a encontrar lo que son personajes, protagonistas, secundarios. Vamos a encontrar un tiempo también. Ese tiempo, bueno, esos personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Vamos a encontrar un tiempo en el que se desarrolla la historia. Ese tiempo también puede ser real o imaginario. Y vamos a encontrar un espacio, o sea, el lugar donde se desarrollan o ejecutan las acciones. Y vamos a encontrar también una acción de parte de sus personajes. El narrador, que puede ser el narrador protagonista o personaje, puede estar en primera persona o puede ser un narrador omnisciente, que es el que está desde afuera narrando y contando todo lo que ve, todo lo que sucede. Ese narrador omnisciente, como su nombre lo indica, omni, todo, siente que todo lo sabe. Es como una especie de Dios, ese narrador omnisciente. Entonces vamos a mirar un cuento en esta oportunidad de un escritor uruguayo de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que se llama Horacio Quiroga. Horacio Quiroga pues es un escritor que tiene una relación estrecha con la muerte porque algunos de sus familiares murieron de manera accidental, incluso él algún día mostrándole un arma a un amigo se le dispara y lo mata. Entonces hay una especie de tanatomanía u obsesión con la muerte en muchos de los cuentos de, de Horacio Quiroga. Tenemos La gallina degollada, por ejemplo, y hoy vamos a mirar uno que se llama el almohadón de plumas. Entonces vamos a hacer un análisis como pormenorizado, lo vamos a ir leyendo, vamos a mirar como la forma de ser o el carácter de los personajes, vamos a mirar las figuras literarias que encontramos en el cuento, o sea que vamos a hacer un análisis pormenorizado del mismo. Entonces empezamos el almohadón de plumas, el fragmento 1. Empieza así: su luna de miel fue un largo escalofrío. Desde ahí ya el narrador nos quiere indicar que va a pasar algo que no es completamente feliz. Y hay una paradoja. Su luna de miel fue un largo escalofrío. ¿Por qué paradoja? Porque hay una contradicción. Se supone que las lunas de miel son necesariamente pues, felices, agradables, dichosas. Por eso se llama luna de miel, por lo dulce. Pero cuando dice que fue un largo escalofrío, ya la palabra escalofrío connota como algo patético, algo triste, algo espantoso, algo horroroso, o sea que hay una contradicción desde el inicio. O sea, el inicio del cuento es importantísimo porque va a captar la atención del lector. Incluso si ustedes leen Cien años de soledad, por decir algo, que no es un cuento, sino que es una novela, pero miren que al inicio dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar esa tarde en que lo llevaron a conocer el hielo. Entonces vemos cómo empieza García Márquez diciendo muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. ¿Eso qué genera? Genera en el lector como una inquietud, porque uno dice, pero ¿por qué lo van a fusilar? O sea, que capta de una vez la atención del lector. Lo mismo logra aquí Quiroga, cuando dice su luna de miel fue un largo escalofrío, pero uno dice, pero ¿y por qué fue un largo escalofrío? ¿Qué pasa ahí? Y sigue el texto diciendo rubia, angelical y tímida. Rubia, angelical y tímida. Si nos acordamos de las figuras literarias, vamos a encontrar una prosopografía y una etopeya, porque nos habla de rubia, o sea,
la forma física, en la parte del cabello, angelical, que ya eso hace parte de la personalidad, y tímida. Y recordemos que la prosopografía y la etopeya nos van a dar un retrato. Aquí ya el narrador nos empieza a describir a uno de los personajes, ¿cierto? A la chica. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Entonces ya vemos que hay como un matrimonio donde hay un personaje masculino que es de un carácter duro, recio, firme, y ella es como la contraparte, porque es una chica que es tímida, ¿cierto? Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Entonces ya nos están dando también, hablando como del esposo de la chica, ¿no? Un chico alto y como también algo estricto, ¿no? Mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Entonces nos están hablando ya de una pareja, pues recién casados porque están en luna de miel y donde son como algo diferentes, ¿no? Ella muy tímida y él de alguna manera muy callado, ¿no? Muy serio. Durante 3 meses se habían casado en abril. Miremos ahí los guiones. ¿Qué función están cumpliendo esos guiones? Están como ampliando una información, ¿cierto? Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. Vemos un buen ese segundo párrafo, entonces la chica quisiera ser como más espontánea con él, ¿cierto? Más alegre, más divertida. Pero nos dice el cuento que esa actitud del esposo la contenía, o sea que ella no se atrevía pues como a ser ella misma, ¿no? La casa en la que vivían influía no poco en sus estremecimientos. Miremos entonces que ya nos están describiendo a los dos personajes y luego van a describir un espacio, que es la casa. ¿Cuál es la intención del narrador al describirnos la casa? Y vamos a ver cómo nos la van a describir. Es como para hacer una analogía entre el carácter del esposo y esa parte hostil de la casa. Vamos a mirar cómo era la casa. La casa en la que vivían influía no poco en sus estremecimientos, en los de ella. La blancura del patio silencioso. Miren las figuras literarias que utiliza ahí el escritor, la blancura del patio silencioso. Podría haber también una especie de personificación ahí, porque le están dando esa característica animada al patio silencioso. Y además es blanco, ¿no? O sea, un color como que no dice nada. Frisos, columnas y estatuas de mármol. Miremos ahí, ya nos están hablando de cómo es la casa. Estatuas de mármol, y miremos el elemento, el mármol. ¿Dónde encontramos el mármol? Lo encontramos muchas veces, pues incluso en las lápidas de los cementerios, ¿cierto? Ese mármol frío, blanco, frío. Producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Si ven cómo vamos encontrando en esta narración como mucha frialdad, como que no hay colores, hay un blanco, está el mármol, el patio silencioso. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Entonces ya encontramos como una analogía entre la casa y el esposo, ¿cierto? Hay una relación ahí que ambos son como fríos, ¿no? En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada, hasta que llegaba su marido. Miremos pues cómo ella entonces está sola ahí en la casa. El esposo uno supone que se va a trabajar y ella se queda en la casa hostil.
Esa palabra hostil tiene que ver con algo desagradable, con algo que no es, que no genera pues como tranquilidad, ¿cierto? La casa hostil, ahí también puede haber una personificación. Y ella echa un velo sobre sus antiguos sueños. Ese velo es como un manto, o sea, se olvida de pronto de lo que ella quería cuando era joven y quería pues un esposo y una casa alegre. Y encuentra un esposo de pronto muy rígido, muy serio, y una casa igual de fría, ¿cierto? Y lo espera ella pues hasta que llega el marido. No es raro que adelgazara, tuvo un ligero ataque de influenza. Esa influenza es un extranjerismo, es una palabra italiana que significa gripe, ¿no? Un resfriado. Ella tuvo un ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni pronunciar una palabra. Entonces, en ese fragmento uno, lo que nos está mostrando pues el narrador es un matrimonio, recién casados, que van a ocupar una casa grande, ¿no? Incluso una casa lujosa, porque si estamos hablando de mármoles, es porque la casa es lujosa. Y un par de personajes, ella, una mujer tímida y callada, estamos hablando del siglo XIX, inicios del XX, y él, un tipo muy rígido, muy severo, pues que la amaba, pero que no le demostraba como ese afecto, ¿no? Ella esperaba como más de él. Y luego nos habla de, de que Alicia, que es el nombre de la protagonista, del personaje femenino, sufre de una influenza, o sea, una gripa y empieza a adelgazar. Y se sumerge pues en los brazos de él, como esperando ese consuelo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esa enfermedad. Vamos al fragmento 2. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, y sin nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. O sea que ya vemos pues como el esposo se preocupa por la salud de ella, llama a su médico, y el médico pues como que no encuentra mmm, ninguna explicación como a la enfermedad. Al día siguiente, Alicia amaneció peor. Hubo consulta, constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. En este fragmento vemos cómo Alicia empieza pues día tras día como a empeorar con su inexplicable enfermedad, ¿cierto? Una debilidad impresionante.
Y vemos como Jordán, cuando dice Jordán vivía casi en la sala, con toda la luz encendida, es porque es un esposo abnegado, que se preocupa mucho por ella, ¿cierto? Incluso luego empieza a desesperarse porque los médicos no le dan razón pues, de la enfermedad de su esposa. Eh, Vamos a mirar qué dice en el próximo párrafo. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. O sea, empieza pues Alicia ya a alucinar y sigue pues su deterioro, ¿no? En cuanto a la salud. Y estando en ese estado de alucinación, ella grita, Jordán, Jordán, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Ella estaba viendo algo ahí. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo, le dice Jordán, pues asustado, porque ella está en ese momento viendo alucinaciones. Alicia lo miró con extravío, o sea, como que lo miraba pero no lo reconocía. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora y temblando. O sea, vemos como Alicia pues está con una enfermedad que la lleva a tener alucinaciones, tener como una especie de pesadillas, y vemos a su marido, a Jordán, pues que está muy a su lado, ¿cierto? Ayudándola como en esos trances. Entre sus alucinaciones más porfiadas, o sea, como más extravagantes, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Un antropoide es una especie de criatura, pues, ¿cierto? Que no es hombre del todo. Y que está apoyada sobre los dedos y mirándola. Es una alucinación. Los médicos volvieron inútilmente. O sea que vemos pues como aquí los médicos o los galenos como que no pueden hacer nada por ella, no encuentran nada. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose el largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pss, se encogió de hombros, desalentado, el médico de cabecera. Cuando se habla de un médico de cabecera es un médico de familia, ¿no? Recordemos que estamos hablando pues de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde era muy normal que las familias tuvieran un médico que atendía pues a toda la familia. A eso se le llamaba el médico de cabecera. Es un caso inexplicable, poco hay que hacer, dijeron los médicos. ¡Ja! Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Vemos ahí como los guiones, que es que van a indicar que entra una voz, ¿cierto? La voz de uno de los personajes, que en este caso es Jordán, y los signos de admiración indican que hay como un grito, ¿cierto? Una exaltación del personaje, solo eso me faltaba, pues que haya poco que hacer. Resopló Jordán, ese resoplo es como dar idea de que está enfadado. Y tamborileó, o sea, hacer este movimiento bruscamente sobre la mesa, ¿cierto? Vamos al fragmento 3.
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde a tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. O sea que en la mañana era que ella se sentía más mal cuando despertaba. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Ese lívida ahí va a ser pálida, ¿cierto? Lívida sería pálida, en síncope casi, o sea, casi desmayada. Parecía que únicamente de noche se fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Ahí vemos pues cómo el narrador está utilizando otra figura literaria que sería la hipérbole, ¿cierto? Miremos que dice, tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. O sea, en las mañanas era que ella se sentía más mal. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Esta parte es muy importante, porque ella pues en su agonía, si lo podemos llamar así, no quiere que le arreglen la cama, ni que le toquen la almohada. Vamos a ver qué pasa. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Uno cuando está leyendo un cuento tiene que ir imaginando todo lo que se está narrando, ¿cierto? En su manera. Es la importancia de la lectura, porque podemos decir que es tan importante la lectura. Porque con la lectura, el lector tiene que hacer un ejercicio mental de imaginarse a los personajes. Tú te imaginas a Jordán, a Alicia, por la descripción que se hace de ellos. Y te puedes imaginar también las escenas y los monstruos que están subiendo por la cama lentamente de ella en sus delirios. Entonces ya ese tipo de monstruos se los imagina el lector. Por eso es tan importante la lectura, porque en el cine o en la televisión no te tienes que imaginar absolutamente nada, todo te lo están mostrando. En cambio, con la lectura, el lector hace parte importantísima del relato, porque le está dando características físicas a esos personajes de pronto que aparecen en el cuento, ¿no? En este caso. Perdió luego el conocimiento. Alicia luego pierde el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Ya se está hablando pues de una muerte ahí, ¿cierto? Que se avecina. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. Si miramos ahí cómo nos están describiendo esa casa, las luces fúnebremente, o sea, fúnebres, miren los adjetivos que utiliza el narrador, ¿cierto? Fúnebres, tétricas, las luces son como mortecinas y están encendidas día y noche, ¿cierto? En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Entonces, imaginemos esa casa grande, de pronto lujosa, con esas paredes blancas, esa habitación con Alicia tendida en la cama, desangrándose, muriéndose y adelgazando día a día, en plena luna de miel. Y Jordán, su esposo, pues en esa angustia de no saber qué es lo que le está pasando a ella. Y en esa impotencia también. Entonces suenan, en esa casa solamente suenan de pronto
los quejidos de Alicia y los pasos de Jordán de un lado a otro, completamente angustiado por lo que le está pasando pues a su esposa. Alicia murió por fin. Ese por fin nos da idea de que cesa un padecimiento, murió por fin. O sea que la muerte era lo mejor que le podía pasar, teniendo en cuenta el estado en que se hallaba. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato, extrañada el almohadón. Em, para esto del léxico, encontramos cómo en este cuento utilizan la expresión la sirvienta. En este momento, mm, esta palabra estaría mal vista, sería incluso un término peyorativo. Eh, Hoy podríamos decir mejor la señora del servicio, ¿no? ¿Cierto? Pero estamos hablando de esta época, de finales del siglo XIX, inicios del XX, donde no existía pues este tipo como de censura al vocabulario, o sea, se podía decir la palabra sirvienta sin ningún problema. Entonces la sirvienta cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, o sea, ya se habían llevado el cadáver de Alicia, mira un rato extrañada la almohada. O sea, ¿qué pasa aquí? Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre, dice la sirvienta, ¿no? Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Sobre aquel, ese aquel hacía alusión al almohadón o a la almohada. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Miramos ahí pues los guiones que son utilizados para expresar que están hablando los personajes. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. Levante el almohadón. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Aquí la palabra lívida vemos cómo la encontramos dos veces en el texto. En la parte anterior utilizaban la palabra lívida para hablar de cómo amanecía Alicia, ¿cierto? De esa palidez de su rostro, y esa lividez era causada por la enfermedad. Aquí esta palabra lívida, que ya se aplica pues a la sirvienta, ya no es de enfermedad, sino de terror, ¿cierto? O sea, pálida, se pone pálida, de terror y temblando cuando mira la almohada. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban, ¿cierto? Le ponían los pelos de punta. ¿Qué hay? Murmuró con voz ronca Jordán. ¿Qué hay ahí? Pesa mucho el almohadón, articuló la sirvienta sin dejar de temblar, ¿cierto? ¿Qué pasaba ahí con esa almohada? Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente el almohadón. Salieron con él, con el almohadón, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Corta a ver qué pasa con la almohada. Las plumas superiores volaron. Recordemos que es una almohada de plumas. Y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Vemos pues cómo se describe, y ahí es donde uno se va imaginando la escena, ¿cierto? Ya les decía ahora, el lector debe siempre utilizar la imaginación para recrear lo que nos está diciendo el narrador.
¿cierto? Entonces uno se imagina a la sirvienta completamente asustada, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Imagínense lo que encontraron en la almohada, ¿cierto? Un animal gordo que hinchado de sangre. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. O sea, una especie de bicho que estaba ahí en la almohada y cuando Alicia se acostaba, pues este animal, pues, pongámosle un insecto, no sabemos cuál, empieza a chupar la sangre de Alicia. Es una especie ¿de qué? De conde Drácula, si se puede llamar así, ¿cierto? De vampiro. Pero en este caso es un insecto que no nos aclaran bien cuál es. La picadura era casi imperceptible. Por eso fue que los médicos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La remoción diaria del almohadón había impedido, sin duda, me imagino que dice ahí, su desarrollo. O sea, si la sirvienta hubiera cambiado, por eso les dije ahora, que esa parte importante que les dije, que Alicia no dejaba que le cambiaran el almohadón. Si la sirvienta le hubiera cambiado el almohadón, pues si hubiera ido el almohadón con todo y bicho, Alicia se hubiera recuperado, ¿cierto? Entonces dice ahí, la remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, claro. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa, o sea, todo el tiempo, toda la noche. Por eso era que ella amanecía con esa, o sea, con la enfermedad más agravada, porque en la noche era el que el bicho empezaba a succionarle la sangre, ¿no? En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Oiga, pues, literalmente. Recordemos que un cuento es una narración, porque uno dirá, no, pero ¿cómo así que un bicho va, pues una especie de garrapata, si lo podemos llamar así, va a acabar con la vida de una persona, la va a succionar así? Pero recordemos que es un cuento, ¿cierto? En el cuento la mentira puede ser realidad. Estos parásitos, ojo con esta parte, que es la parte final. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. O sea, en esta última parte, lo que está haciendo el narrador es queriendo dar verosimilitud a su relato. O sea, él dice que estos bichos se pueden encontrar en ciertas aves y que si con la sangre humana, pues les gusta, ¿no? Y que no es raro encontrar estos bichos en los almohadones de pluma. Pues si el insecto este o el bicho le da a las aves, pues es de pronto normal en esa época, recordemos la época, que en la almohada de pluma se hubiera colado uno de esos bichos. Entonces, lo que pretende el narrador en la última parte del cuento es dar verosimilitud o hacer creíble su relato. Este es pues el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Los invito a que lean otros cuentos de él. Hay un libro que se llama Cuentos de horror, de locura y de muerte. Como les decía ahora, donde está el almohadón de plumas, donde está la gallina degollada también, ¿cierto? Y varios otros cuentos donde generalmente hay
una catástrofe, pues un desastre, una muerte. Por eso se caracteriza el amigo Horacio Quiroga, ¿cierto? Bien, vamos a mirar unas preguntas tipo ICFES que se le podrían aplicar a este cuento. El término severidad, subrayado en el fragmento 1, se puede reemplazar por, vamos a mirar ese fragmento 1 en la parte de la severidad, donde dice, durante 3 meses se había casado en abril, vivieron una dicha especial, sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo. Entonces vamos a ver esa palabra severidad ahí, ¿cierto? Era que en rigor, dolor, candor o valor. Pues ahí esa severidad se refiere al rigor, como a la fuerza, ¿cierto? Porque dolor no, severidad no tiene nada que ver con dolor ni con candor. Candor es como sencillez, ¿cierto? Ingenuidad y valor tampoco. Entonces la pregunta, el estudiante entiende los contenidos locales del texto, a eso apunta, entiende el vocabulario, el significado de la palabra severidad. Esa severidad ahí se refiere como a lo callado que era Jordán, que era muy severo. Entonces ahí al rigor, ¿no? A la rigurosidad. Por ejemplo, si decimos que un árbitro de fútbol actúa con severidad, es porque actúa con rigurosidad, ¿cierto? Como con seriedad. La evidencia de esta pregunta es, entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. La respuesta es la A, severidad tiene que ver con rigor. Aquí en este tipo de preguntas es muy importante manejar un buen vocabulario, un buen léxico para manejar lo que es la sinonimia y la antonimia. Por eso les digo de la importancia de leer, ¿cierto? Porque en la medida en que se lee, se adquiere un mayor vocabulario. Entonces, cuando nos hagan una pregunta de este tipo, ya nosotros sabemos hacia dónde apunta la pregunta, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, sería un caso como de léxico. Vamos a ver otro tipo de preguntas. Las rayas, vamos a ver si es este, sí. La raya en el segundo párrafo se emplea para, vamos a mirar esas rayas en el segundo párrafo. Aquí estarían. A ver, en el segundo párrafo donde estamos. Durante 3 meses, aquí están las rayas, se había casado en abril. Entonces vamos a ver para qué nos sirven esas rayas en el segundo párrafo. Contraponer las ideas de los personajes, no. Introducir una información de uno de los personajes, sí. ¿Cierto? Se habían casado. Entonces ahí están. Generalmente con los paréntesis y las rayas se utilizan para ampliar o introducir o agregar una información, ¿cierto? Porque la se dice resaltar un dato de poca importancia para los lectores. Pues ¿cómo que se va a resaltar un dato de poca importancia? Eso es como paradójico, ¿para qué vas a resaltar algo que no tiene importancia? Y para los lectores, además, uno no puede ser tan subjetivo, puede que para el lector sí sea importante. Contrastar las características de los personajes, no. En esta pregunta el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. O sea, todo lo que son los guiones, los paréntesis, los corchetes, los signos de admiración, ¿cierto? Eso le da un sentido global al texto. ¿Cuál es la evidencia? Comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Recordemos la clave B, o sea, introducir una información de uno de los personajes. Recordemos que para una buena lectura tiene uno que estar muy pendiente de los signos de puntuación, ¿cierto? Un signo de interrogación, entonces uno tiene que hacer esa entonación. ¿Por qué estás tan callada? Hay que hacer esa entonación. Los puntos suspensivos que tienen que ser 3, ¿cierto? Yo pienso que tú me mientes. Esos 3 puntos serían como para dar idea de que la oración sigue, de que hay un suspenso, ¿cierto? Los signos de admiración, donde ya se expresa una efusividad, como se levanta la voz. ¿Qué pasa contigo? Entonces le meto los signos de admiración, ¿cierto? Son muy importantes para una buena lectura. Vale.
Vamos a mirar otra pregunta tipo ICFES. Aquí nos van a hablar sobre el narrador. Recordemos pues que existen varios tipos de narradores, ¿cierto? Si yo empiezo a decir, entonces yo llegué a la casa y la encontré vacía, ahí el narrador sería protagonista y estaría en primera persona. Yo llegué a la casa y la encontré vacía y luego miré por la ventana. Yo, ahí estaría en primera persona el narrador. Si digo, llegó a la casa y la encontró vacía y miró por la ventana, ya un narrador ahí es un narrador que está afuera, un narrador omnisciente en tercera persona. Llegó a la casa, la encontró vacía y miró por la ventana. Ese sería en tercera persona y sería un narrador omnisciente, como generalmente son casi todos los cuentos. Aquí en el que acabamos de leer de El almohadón de plumas, hay un narrador omnisciente que está viendo y sintiendo todo lo de los personajes. Mire que es como una especie de Dios. Ese narrador omnisciente es una especie de Dios que está mirando todo lo que sucede en la casa y también incluso puede estar dentro de los personajes porque está dentro de Alicia, dentro de Jordán, ¿cierto? Si yo dijera, llegaste a la casa, abriste la puerta y miraste por la ventana, eso ya sería un narrador en segunda persona, que es un narrador muy difícil de encontrar en segunda persona, ¿cierto? Porque estoy tuteando, llegaste a la casa, abriste el balcón, luego fuiste a la cocina, ya es en segunda persona. Ese tipo de narrador casi no lo vemos. Entonces aquí, los eventos presentes en el texto forman parte de algo que el narrador padeció, no porque él no estaba ahí. Cuestionó, no porque él no está preguntando nada. Observó, sí, porque él es un observador. Y desconoció, no, porque entonces si lo hubiera desconocido no lo hubiera narrado. En esta pregunta el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Cuál es la evidencia? Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en el texto. Aquí el lector o el estudiante en este caso debe estar mirando a ver quién está hablando, ¿cierto? Debe distinguir las voces. Por ejemplo, cuando leemos a Saramago, a José Saramago, ese premio Nobel portugués, él casi nunca utiliza guiones, él utiliza comas. Y uno tiene que estar en ensayos sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo, Caín. Ahí en esos textos de Saramago tiene uno que estar muy pendiente porque él solamente utiliza comas para diferenciar las voces. Bien, vamos a mirar esta pregunta. La frase haz siempre un esfuerzo total incluso cuando las probabilidades están en tu contra, ¿aplica a la situación que se presenta en el texto? Hombre, digamos que sí. ¿Por qué? Porque Jordán, pese a perder a su esposa, se entrega de manera incansable. O sea, él siempre estuvo pendiente de Alicia. O sea, que hizo todo su esfuerzo. Entonces, la clave A. Aquí la evidencia es establecer relación entre un texto y otros textos o enunciados. ¿Cierto? Una intertextualidad. Aquí le preguntan al estudiante eso. Vamos a mirar este. Considera el siguiente enunciado. Se encogió de hombros, desalentado el médico de cabecera. Eso es un caso inexplicable, poco hay que hacer. En el anterior enunciado, quien habla pretende, vamos a mirar la respuesta, demostrar la ineficacia del médico. Pues hombre, cuando dice el médico que poco hay que hacer, suponemos que es una ineficacia, o sea que la respuesta sería la A. Porque cuestionar la perseverancia del galeno. El galeno es el médico, recordemos que la palabra galeno significa médico. Pero la perseverancia no, porque el médico no está día y noche allá. Ratificar la integridad del médico tampoco, porque antes el médico vemos como solamente va y mira y dice que no hay nada que hacer. Y criticar la honradez del galeno, miramos que utilizan la palabra médico y galeno que significan lo mismo. No se dejen pues, confundir por la palabra galeno. Galeno sí es un médico. Entonces aquí tenemos la respuesta A y en esta pregunta el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. La evidencia identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. En este caso sería como la situación. Una frase que aplica a los médicos podría ser, el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Esa es la respuesta. Porque los médicos no sabían que tenía Alicia. Entonces nunca llegaron a dar con su enfermedad.
O un posible título, aquí la evidencia es comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Aquí sería una luna de miel trágica, sería otro posible título para eso, ¿cierto? La voz que aparece en el texto, ¿qué hace esa voz? La voz es la del narrador. Recrea y describe una situación que perturba a un matrimonio. Esa sería, ¿cierto? Porque manifiesta molestia e inquietud, no. Expresa temor y resignación por el sacrificio de un esposo, no. Y describe, elogia, no. Lo que hace la voz es recrear y describir una situación que está pasando, o sea que ahí sería la opción B. La luna de miel fue un largo escalofrío. ¿Para qué se emplea? ¿Cierto? Para acompañar o brindar el tono que va a acompañar el relato. Como así inicia el texto, y yo les dije, si la luna de miel fue un largo escalofrío, es que lo que sigue es tétrico, es patético, entonces sería la opción D. Y al final del relato se aprecia un narrador que trata de explicar algo inexplicable, o sea, cuando yo les hablé de la verosimilitud, cuando él dice que el bicho este, pues, se va hacia Alicia, se le haga toda la sangre, entonces él trata y él dice que esos animales aparecen en los almohadones. Entonces trata de explicar algo inexplicable. Bueno, espero que les haya gustado el cuento de Quiroga, El almohadón de pluma. Espero que lean más cuentos de él. Y espero que hayamos hecho un análisis a profundidad de este maravilloso cuento. Hasta la próxima.